¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas logran mantener la calma y la claridad mental incluso en los momentos más difíciles? ¿Cómo es que, frente a una crisis, algunos parecen tener una mente de acero, mientras otros se derrumban bajo la presión? Hoy vamos a explorar el secreto estoico para desarrollar esa fortaleza mental que todos anhelamos, especialmente cuando la vida nos pone a prueba. Pero no solo eso, quédate hasta el final, porque te daré consejos prácticos para aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria. Empecemos este viaje hacia una mente inquebrantable. 1. Acepta lo que no puedes cambiar. Los estoicos, como Marco Aurelio, nos enseñan que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de resistirnos a lo que está fuera de nuestro control. En su obra Meditaciones, Marco escribió: acepta lo que sucede, porque si luchas contra el destino, solo encontrarás dolor. Imagina a Javier, un hombre que perdió su trabajo durante la pandemia. En lugar de hundirse en la desesperación, decidió aceptar la situación y enfocarse en lo que sí podía controlar: sus habilidades, su actitud y su búsqueda de nuevas oportunidades. Al aceptar la realidad, Javier encontró la paz mental necesaria para reconstruir su vida. ¿Qué situaciones en tu vida estás resistiendo? ¿Cómo podrías aceptarlas y enfocarte en lo que sí está bajo tu control? 2. Mantén la perspectiva. Séneca, otro gran filósofo estoico, nos recuerda que las crisis son temporales y que, a menudo, las exageramos en nuestra mente. Él dijo: no sufrimos por los eventos, sino por nuestra interpretación de ellos. Piensa en Ana, una madre que enfrentó una grave crisis financiera. En lugar de dejarse llevar por el pánico, recordó que había superado desafíos similares en el pasado. Al mantener la perspectiva, Ana pudo ver la crisis como una oportunidad para reinventarse y salir más fuerte. ¿Estás permitiendo que tus problemas te abrumen? ¿Cómo podrías verlos desde una perspectiva más amplia? 3. Practica la gratitud en medio de la adversidad. Los estoicos creían que incluso en los momentos más oscuros, hay algo por lo que estar agradecido. Epicteto enseñó: no busques que las cosas sucedan como tú quieres, sino desea que sucedan como suceden, y serás feliz. Javier, el mismo que perdió su trabajo, comenzó a practicar la gratitud diaria. Aunque estaba desempleado, agradecía tener salud, una familia que lo apoyaba y tiempo para aprender nuevas habilidades. Esta práctica lo ayudó a mantener una actitud positiva y a encontrar nuevas oportunidades. ¿Qué tienes en tu vida por lo que puedes estar agradecido, incluso en medio de la adversidad? 4. Enfrenta tus miedos con valentía. Los estoicos nos animan a confrontar nuestros miedos en lugar de huir de ellos. Marco Aurelio escribió: el obstáculo se convierte en el camino. Imagina a María, una emprendedora que enfrentó el miedo al fracaso cuando su negocio comenzó a tener problemas. En lugar de rendirse, decidió ver cada desafío como una oportunidad para aprender y crecer. Al enfrentar sus miedos, María no solo salvó su negocio, sino que también desarrolló una confianza inquebrantable. ¿Qué miedos te están impidiendo avanzar? ¿Cómo podrías enfrentarlos con valentía? 5. Vive el presente. Los estoicos nos enseñan que el pasado ya no existe y el futuro es incierto. Lo único que tenemos es el presente. Séneca dijo: el tiempo que tenemos es limitado. No lo desperdicies viviendo la vida de otro. Javier, después de perder su trabajo, decidió enfocarse en el presente. En lugar de preocuparse por lo que podría pasar, se concentró en las acciones que podía tomar hoy para mejorar su situación. Esta mentalidad lo ayudó a mantenerse productivo y optimista. ¿Estás viviendo en el pasado preocupándote por el futuro? ¿Cómo puedes enfocarte más en el presente? 6. Cultiva la autodisciplina. La autodisciplina es una de las virtudes más importantes para los estoicos. Epicteto enseñó: ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma. Ana, la madre que enfrentó una crisis financiera, decidió tomar el control de sus hábitos diarios. Comenzó a levantarse temprano,
a hacer ejercicio y a planificar sus días con cuidado. Esta autodisciplina no solo mejoró su bienestar físico y mental, sino que también le dio la claridad necesaria para tomar decisiones acertadas. ¿Qué áreas de tu vida podrías mejorar con un poco más de autodisciplina? 7. Encuentra significado en el sufrimiento. Los estoicos creían que el sufrimiento no es algo que debamos evitar, sino una oportunidad para crecer. Marco Aurelio escribió: "Lo que nos hace sufrir nos hace más fuertes". Javier, después de perder su trabajo, comenzó a ver su situación como una oportunidad para reinventarse. Aprendió nuevas habilidades, exploró nuevas industrias y, finalmente, encontró un trabajo que lo llenaba de propósito. Al encontrar significado en su sufrimiento, Javier no solo superó la crisis, sino que también se convirtió en una persona más resiliente. ¿Qué significado puedes encontrar en tus desafíos actuales? Consejos prácticos para aplicar el estoicismo en tu vida. 1. Escribe un diario estoico. Cada noche, reflexiona sobre tu día y escribe lo que aprendiste, cómo manejaste las adversidades y qué podrías mejorar. 2. Practica la visualización negativa. Imagina lo peor que podría pasar y prepárate mentalmente para enfrentarlo. Esto te ayudará a reducir el miedo y la ansiedad. 3. Enfócate en lo que puedes controlar. Haz una lista de las cosas que están bajo tu control y concéntrate en ellas. 4. Lee a los estoicos. Dedica tiempo a leer obras como Meditaciones de Marco Aurelio o Cartas a Lucilio de Séneca. 5. Practica la gratitud diaria. Cada día, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. A lo largo de este viaje por la sabiduría estoica, hemos descubierto que la fortaleza mental no es un don reservado para unos pocos, sino una habilidad que cualquier persona puede cultivar con práctica y determinación. Los estoicos nos enseñan que la clave para una mente inquebrantable no reside en evitar los problemas o en anhelar una vida sin adversidades, sino en aprender a navegar las tormentas con serenidad, sabiduría y coraje. Aceptar lo que no podemos cambiar nos libera del sufrimiento innecesario. Mantener la perspectiva nos ayuda a ver más allá de la inmediatez de nuestros problemas. La gratitud nos permite encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Enfrentar nuestros miedos nos da poder sobre ellos. Vivir en el presente nos ancla en la realidad y nos evita la ansiedad del futuro. Cultivar la autodisciplina nos convierte en dueños de nuestras acciones, y encontrar significado en el sufrimiento transforma nuestras heridas en fuentes de crecimiento. Pero estas enseñanzas no son solo teoría. Son herramientas prácticas, estrategias de vida que, si las aplicamos con constancia, pueden cambiar nuestra manera de enfrentar los desafíos. Así como el fuego templa el acero, la adversidad moldea nuestro carácter. Cada obstáculo, cada fracaso, cada golpe que la vida nos da es una oportunidad para fortalecernos. Entonces, la pregunta no es si la vida te pondrá a prueba. Lo haré, una y otra vez. La verdadera pregunta es, ¿cómo responderás? Tienes 2 caminos. Puedes sucumbir ante la adversidad, lamentarte por lo que perdiste y quedarte atrapado en la desesperación. O puedes adoptar la mentalidad estoica, aceptar el desafío y convertir cada dificultad en un peldaño hacia una versión más fuerte y resiliente de ti mismo. Recuerda, el control no está en las circunstancias, sino en tu respuesta a ellas. La mente inquebrantable no se forja en la comodidad, sino en la adversidad. ¿Estás listo para afrontar la vida con la serenidad y la determinación de un verdadero estoico? La decisión es tuya. Te invito a aplicar estas enseñanzas estoicas en tu vida diaria. ¿Qué desafíos estás enfrentando actualmente? ¿Cómo podrías usar estas técnicas para superarlos? Comparte tus experiencias en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido como este. Juntos podemos construir una mente de acero. Recuerda, la vida no se trata de evitar las tormentas, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Hasta la próxima.